En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota. Está en línea Carlos Maslatón. Él fue concejal, economista, es también periodista. Y le damos la bienvenida al Coffee Break de Radio High. ¿Cómo está? Dani Salzman y Diego Uberman los saludan. ¿Qué tal? Gracias por el llamado. Por nada. En principio... Una sola sí. Corrección, pues si no voy a tener problemas con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Soy abogado, no economista. Abogado, bueno, perdón. Lo que pasa periodista es que hablo económico. mucho de economía y de mercado, pero correcto. Mi profesión es abogado. Sí, yo estaba leyendo más que nada el tema Bitcoin, que es algo que desconozco y que entiendo que usted ha ahondado y abordado entre otro tipo de cosas. Bueno, la razón por la que lo llamamos tiene que ver con alguna publicación en el Twitter. Lo primero que voy a hacer, porque estoy tan acostumbrado a que algunas publicaciones sean o no sean ciertas, es preguntarle si usted, si es su cuenta oficial, cuando dijo que, de alguna manera comparaba la utilización o la imposición de la utilización de barbijos con las marcas que se pretendían imponer a los judíos en Auschwitz-Birkenau, y creo que lo extendió a otros totalitarismos. ¿Es así? Ratifico la publicación. Bien. Y entonces le tengo que preguntar si también dijo, porque lo tomé de otra publicación, que si algún boludo viene y dice que eso es banalizar el Holocausto, viene y nos encontramos donde quiera, en la TV, en el Zoom, en la justicia, en la plaza. También es un tuit suyo. Confirmo la voluntad de discutir donde quiera quien estuviera interesado en ventilar estos temas de manera pública o de continuarlos. Bien, entonces me tengo que presentar nuevamente. Soy uno de los boludos que le va a preguntar si le parece que la comparación es equiparable. Por supuesto que es equiparable. Hay que entender que el nazismo duró 12 años en el poder y que fue generando sus medidas totalitarias, genocidas y de exterminio de a poco. El nazismo efectivamente contra los judíos, lo que es la violencia real, empieza en 1938 con Kristallnacht. Antes tuvieron 5 años de gobierno donde se iban tomando una serie de medidas que a todo el mundo le parecían normales, quizás para la época, un poco duras, pero de hecho los judíos siguieron viviendo en Alemania y en Polonia y en Ucrania, y nadie se dio cuenta de la que iba a venir, ¿no? Sí, y en el medio estuvieron los Juegos de Múnich. Acordate que en el medio, en el 36, estuvieron los Juegos de Múnich. Lo que te quiero decir con esto, perdón, las Olimpiadas. Las Olimpiadas los Juegos Olímpicos. De 1936. Lo que te quiero decir con esto es que el Holocausto, el nazismo, el comunismo, los genocidios, el camboyano, el armenio, el que sufrió el pueblo judío, no aparece de un día para otro. Es un proceso complicado, es un proceso que se va dando de a poco y que va sorprendiendo, inclusive que sorprende a los mismos que lo organizan. ¿O vos pensás que en 1933 Hitler o Eichmann tenían pensado lo que iban a hacer en 1943 en Auschwitz? No, eso se va dando. Pero eso no es, Carlos, ese no es el cuestionamiento, eso es un análisis histórico. La pregunta es si usted cree realmente que decirle a las personas que para cuidar su salud, usted dice que no es por la salud, pero si decirle a las personas que para cuidar su salud deberían usar un barbijo, es comparable a, por ejemplo, establecer una estrella amarilla. Lo digo porque, por ejemplo, en Israel se usa barbijo y no creo que, primero que es una democracia, ¿no? Y de derecha, no, y de izquierda. No, bueno, más o menos. Ahora te voy a contestar cada uno de los puntos que estás diciendo. El tema de Israel, primero que nada, estoy totalmente en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Esto empezó Bibi Netanyahu, que se sintió débil políticamente, igual que Alberto Fernández dijo, ¿cómo puedo tapar el quilombo político en el cual estoy? Y te aclaro que yo pertenezco al Likud, o sea, me identifico ideológicamente con el Likud, pero este para mí fue un límite. Que él haya dicho, bueno, ahora este es el centro del problema, y a mí no me gusta nada y estoy totalmente en desacuerdo. Y no me gusta el camino que ha seguido la sociedad israelí con respecto al coronavirus. Un camino de extremo miedo y extremo cuidado que no se justifica. Si nos agarraban los árabes en octubre de 1973 con esta mentalidad, éramos boleta en 48 horas.
Así que bueno... Está bien, Carlos, pero cuando yo llamo a Israel, hablo con los médicos, no hablo con los políticos sobre coronavirus. Y los médicos, no sé, de la DASA, por decir cualquiera de los hospitales, me dicen que sí tenía sentido. No me dicen que es un tema político. Y hay médicos del Likud y hay médicos de otros partidos, en ese sentido. Está bien, bueno, yo opino que no tiene sentido. Yo creo que la política correcta con esto es tomarlo como una enfermedad común, no limitar ningún movimiento de las personas, no hacer ningún aislamiento, no cambiar la vida como era. El que tiene miedo se queda en su casa, se encierra en su casa, y el que no tiene miedo, que la mayoría de la población, le dejan vivir una vida común. Ahora vamos al tema de la presunta banalización del Holocausto. Y quiero ser clarísimo con esto. Sí. Yo personalmente me siento el derecho de comentar el Holocausto y de compararlo con cualquier hecho judío o no judío de la historia, a mi sola voluntad, y soy la autoridad final en esta materia. A mí no hay ninguna persona del mundo que me pueda venir a chicanear con que estoy banalizando el Holocausto, y rechazo absolutamente ese calificativo. Y además, exhorto a todo el mundo a terminarla con este tema de que no se puede hablar de Holocausto. Sí se puede hablar de Holocausto, y sí se lo puede comparar con lo que uno crea que se tiene que comparar. Es más, la política de no tocar, que se hizo durante mucho tiempo, de no tocar el tema, porque es muy grave, porque no hay nada comparativo, es pésima. Al revés, los ejemplos del Holocausto hay que usarlos en forma diaria, porque eso permite discutirlo y permite mantener viva la memoria, pero no hay una sola interpretación que exista ni que yo deba seguir al respecto. Y te aclaro, por supuesto, que creo que murieron 6 millones de judíos exterminados conscientemente por los nazis. No vaya a ser que a alguno se le ocurra decir que yo digo o que no existió o que fue menor. No, fue lo peor del mundo. Pero hay otras cosas que si yo quiero las voy a comparar. Y la marcación de las personas con una señal, con una divisa, en este caso en el año 2021, 2020-2021, con un barbijo, es una forma de decir a la gente, vos ponete esto, y es el símbolo de que estás obedeciendo las órdenes totalitarias del Estado. Y no me importa que se haga en otras partes del mundo, yo estoy en contra. Y hago la comparación porque en el año 34, cuando empezaron las primeras marcas, o en el 37, todavía no había pasado lo que pasó en los campos de concentración. Sí, que y yo como viene la mano, sí. Si no frenamos el avance totalitario comunista del Estado con este tema del coronavirus, en unos años van a tomar cientos de miles de personas y las van a confinar. Y el que quiera hablar de eso en contra también lo van a confinar, porque ya hay muchos movimientos en este sentido. Y lo que se hizo en estos días con Donald Trump, de bloquearlo de las redes, de sacarlo de internet, de bloquear las apps donde él se iba a expresar, es una muestra de lo que está por venir. Así que yo hablo ahora como si fuese un judío o un no judío de Alemania de 1933. Estoy alertando sobre lo que va a venir. Y a mí nadie me puede decir a mí, justo a mí, soy la persona menos indicada para que me venga alguien a decir, no, vos estás minimizando la importancia del Holocausto. No, señor, la estoy maximizando. Por eso se me da la gana compararlo con lo que yo lo quiero comparar. Sí, antes de seguir la charla, quiero decirle que yo no estoy criticando su derecho a expresarse, que es algo que yo hago todos los días en mi trabajo y usted tiene todo el derecho del mundo a hacer en la vida. Puedo criticar el contenido de esa expresión, no su derecho a hacerlo. Por eso yo en eso estoy de acuerdo. O sea, usted puede decir lo que le parece y yo puedo llamarlo para preguntarle. Bien. De hecho, usted me atiende porque sabe que le voy a preguntar. Pero en ese sentido yo vivo de la libertad de expresión, si no, no tendría trabajo. Bien. Entonces, escúchame lo siguiente. Sí. Está bien. Los dos vamos a hablar y los dos vamos a expresar y a dejar registrar lo que nosotros querramos por el medio que querramos. Lógico. Ahora, el delito, la infracción cultural, ideológica o criminal de la banalización del Holocausto, esa palabra se usa incorrectamente. Eso fue creado hace 30, 40 años en Europa porque unos tipos dijeron, esto no existió. Entonces, bueno, eso se penaliza, pero se está haciendo extensivo el tema de la banalización a que directamente no se puede hablar. Y yo te digo, amigo, para Israel y para los judíos es muy mal negocio que no se hable. Se tiene que hablar, la memoria tiene que estar viva y las comparaciones también. Así que esto que yo hago, lejos de banalizar, es al revés, es ponerlo en la importancia histórica que ha tenido esa tremenda desgracia sufrida por el pueblo judío.
No, yo creo que usted está, perdón, Carlos, yo creo que usted está resaltando la importancia que eso tuvo, y en eso no hay ninguna discusión posible. Creo que lo que está es sobrevalorando y poniendo en un plano que no corresponde la recomendación de la utilización del barbijo. O sea, ese es el cuestionamiento. Y por supuesto que cada uno va a tener su idea. En esto no hay un final en el que uno tiene la razón. Lo único que le digo es... ¿Sabés cuántos judíos había en Polonia antes, en 1939, no? 2,5 millones, 3, no me acuerdo. 3,2. 3, sí. ¿Sabés cómo son las estadísticas de cuántos judíos polacos fueron exterminados? La mitad de los 6 millones. 3 millones. Pero todavía no encuentro la relación entre eso me digan que si hay un virus, use un barbijo para no contagiarme. Porque esto es el inicio de un plan totalitario. El coronavirus, fabricado por China comunista o vendido por China comunista como la amenaza final para el mundo libre, que se caían todos por la calle, que ahora en China viven normalmente, nosotros compramos como boludos compramos ese argumento y cerramos todo. Y como la vocación totalitaria de los gobiernos es muy grande en muchas partes del mundo, aún de gente que uno dice, no puede ser un comunista, no puede ser un fascista, bueno, acá le encontraron la vuelta. ¿Cómo hacemos que la gente nos obedezca, que se ponga el barbijo? Pero pero en realidad, digamos, ¿por qué a veces sí, por qué a veces no? ¿Por qué se pone el foco en el barbijo? Y fíjate como si se me da la gana, lo comparo ahora con los procesos de Alemania anteriores a 1938. ¿Dónde se cumple la cuarentena y el aislamiento social? ¿O dónde se pretende hacer cumplir? En la zona central de la Argentina, en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Pinamar. Fíjate dónde pone el foco, dónde ha puesto el foco, por ejemplo, los canales de la televisión, que están todos juntos en Pinamar, en Mar del Plata, en Miramar. ¿Por qué ahí? ¿Y por qué no en las zonas típicamente kirchneristas donde jamás hubo ninguna clase de cuarentena y donde han hecho manifestaciones políticas? En la ciudad de Buenos Aires hizo la manifestación de los verdes, del aborto, el funeral de Maradona, los actos del gobierno. Es decir, esto rige para unos y no para otros, y a mí eso sí que me suena a tremenda discriminación. Ahora, ¿Cómo puede ser que la ley del barbijo y la separación social, el aislamiento, rija para unos y para otros no? Carlos, buen día. ¿Vos querés que yo no relacione esto con las leyes alemanas de 1934? No, yo no es que no quiero que lo haga, no es que no quiero que lo haga. Yo puedo cuestionar si la comparación me parece pertinente o no. No le digo que no lo pueda hacer. Por eso lo más importante es esto. Yo no creo que usted tenga o no tenga un derecho. Yo lo que estoy diciendo es que creo, desde mi punto de vista, como usted tiene el suyo, que la comparación no es pertinente. Lo dejo con Diego Uberman, que quería hacer una pregunta. Carlos, buen día. Lo saluda Diego Uberman. Yo digo, más allá del debate a propósito del Holocausto, de la cantidad de víctimas, de la historia y de la simbología que pueda tener para cada uno, que creo que es una discusión absolutamente lateral al problema. La pregunta es, ¿a usted le parece dable, le parece correcto pensar una solución ideológica para un problema médico? Es que esto en realidad, el problema médico no existe. El problema médico ha sido agrandado miles de veces por una razón política. ¿En Europa también? En Europa, pero por supuesto que en Europa también. En Inglaterra, en Alemania, en España, en Italia también son víctimas de esta maniobra de control. Los dos países campeones del mundo en este sentido son Argentina y España, ¿no? Fíjate qué ideología predomina en ambos países. Esto es absolutamente ideológico y político. No tiene la gravedad médica que dicen que tiene. Es una cosa ínfima. Esto no pasa nada. Es una enfermedad respiratoria común. Lo dice usted como abogado, no como médico. Lo digo yo como abogado. Y no solamente eso te iba a decir, sino que los números están falsificados. Los números de muertos están falsificados. No hay en Argentina 45.000 muertos. Va a haber 3.500, 4.000. Bueno. Pero a cada uno que muere en la partida de defunción le ponen coronavirus. Me imagino porque hay intereses en agrandar los números. Me imagino que usted como abogado debería poder probar esto. Es una afirmación. Bueno, es mi deducción de los acontecimientos. Es una afirmación cuanto menos inquietante, por no decir polémica, ¿no? Bueno, en todo el mundo han falsificado los números. Y además hay otra falsificación, que es el tema de casos. Cuando vos te dicen los casos no significa nada. Como les daba poco, tuvieron que crear una categoría más. No, vos tenés coronavirus, pero sos asintomático. ¿Tenés algún problema? Nada, pero entonces aislate.
¿Te das cuenta que esto es un tema político? Esto es un tema que tiende, es el neocomunismo internacional del siglo XXI, que ya probó todo contra el capitalismo liberal. Dice, ahora, ¿qué podemos probar? Bueno, vamos a asustar a la gente, vamos a decirle que hay una tremenda enfermedad y que todos se tienen que quedar guardados, así destrozamos la economía. Y fíjate que los que inventaron esto, que son los chinos comunistas, un mes estuvieron cerrados y después no hicieron absolutamente nada y no tienen ningún caso más y ningún muerto. ¿Nadie se pregunta esto? Bueno, pero China ¿Tengo no que es... ser médico para hacerme esta pregunta? No, pero China, usted convendrá... ¿Por qué en China no pasa nada? Pregunto, ¿por qué en China no pasa nada? Es que no sabemos si no pasa nada, porque usted justamente convendrá conmigo que China no es el mejor ejemplo de libertad de prensa, donde los números y los casos no están suficientemente documentados y justamente ahora hubo una suerte de arreglo con la Organización Mundial de la Salud para poder acceder a las mediciones, pero en el resto de los países, en las democracias occidentales, donde sí esa información es pública y se conoce, se habla claramente de una enfermedad. Me parece que cuestionar la existencia misma de la enfermedad es casi temerario, porque hay gente que está internada. No cuestiono la exageración de la enfermedad. Y además hay otra cosa, es tan exagerado y tan mentiroso el tema que la cantidad de muertos del año 2020 en el mundo con respecto al 2019, 2018 es menor, ni siquiera es igual, es menor. Sí, porque Entonces, probablemente el aislamiento hizo que muchas de las causas de muerte que se hubiesen dado no se dieran, bueno, pero no podemos vivir aislados para bajar las causas de muerte, y en eso estoy de acuerdo. Que en el año 2018, 2019, 2020, con la anterior pandemia, murió el 5% de la población mundial. ¿Y acá dónde están los muertos? Bueno, pero era otra enfermedad. O sea, ¿cuántos días más vamos a comprar esta estafa publicitaria? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántas cepas más van a inventar o van a decir para asustar a la población para que todos sigamos linkeados a una cosa que es absolutamente exagerada? ¿Usted cree que Angela tiene Merkel... una finalidad de destrucción económica. ¿Usted cree que Angela Merkel es funcional a esta teoría conspirativa? Lamentablemente sí. Originariamente no lo era, pero ahora sí lo es. ¿Y cuál sería el interés de un país como Alemania, que es la locomotora económica de Europa, en participar de la implosión de su economía? Es un tema político. Es un tema político. Lamentablemente la propaganda sobre la opinión pública hace que la gente tenga miedo. Estamos en el mundo libre tiene miedo en este momento. Bueno, pero... Vos pensás que los mismos países que le ganaron la guerra al eje, que eran invencibles, Alemania, Italia y Japón, invencibles eran. Esos mismos países que pusieron millones de muertos sobre el campo de batalla, que le ganaron la guerra, que pelearon el Pacífico, en las Ardenas, en Omaha, ahí en Normandía, el mismo pueblo judío que ganó la guerra del 48, del 56, del 67, la del 73, milagrosa, el 82, la primera intifada, la segunda intifada, hoy tiene miedo de esta pelotudez. Menos mal que los árabes están desarmados y que no tienen ganas de pelear, porque si no es un momento espectacular para arrasar con Israel. Si los tipos tienen miedo por una enfermedad insignificante. Yo no estoy de acuerdo, Carlos. Loco. Carlos, perdóneme, por supuesto que no tiene por qué estar de acuerdo conmigo ni yo con usted, pero no estoy de acuerdo. Una cosa es tener el cuidado de una enfermedad, otra cosa es tener miedo. El ejército de Israel sigue cumpliendo las mismas funciones y la sociedad israelí sigue cumpliendo las mismas funciones con coronavirus, sin coronavirus. Se le pide nada más que mantengan a cierta distancia y bueno, de hecho están vacunando a una velocidad que les permitirá dentro de un par de meses hacer una vida normal. Voy a despedirlo porque se nos viene la tanda. Bueno. Carlos, le agradezco que haya atendido. Tal vez todos los temas son discutibles, eso es lo bueno. No me gustó en lo personal que usted considerara que alguien que le cuestionara sea un boludo. Lo digo en serio porque yo no considero boludos a ninguno de mis interlocutores. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo me referí al boludo que diga que estoy banalizando el Holocausto. No, pero en general... Si lo estoy banalizando, no. Díganlo, Radio High, díganlo. ¿Yo estoy banalizando el Holocausto o no? Sería mi opinión, no la de Radio High. ¿Cuál es tu opinión? Yo pienso que está... subestimando, en una mala comparación, está poniendo el barbijo en un lugar que no tiene nada que ver con marcar a las personas para luego matarlas. Entonces me acusás a mí, Carlos Maslatón, judío de Urca Aldea, que di toda la vuelta y llegué hasta el día de hoy y ni siquiera pasé por Europa. ¿Vos me estás diciendo a mí que yo analizo el Holocausto? No, yo le estoy diciendo que la comparación que usted está haciendo es impropia, no es correcta. Animate a decirlo. No, ¿Cómo es tu apellido? Decime, ¿cómo es tu apellido? Salzman, con S, bueno, pero yo digo con Zayn, bueno, Salzman. Listo, ya sé de dónde venís. Sí, de Polonia. De Polonia.
Ok, perfecto. Pero yo no lo estoy, perdóname, no me tengo que animar a decir algo que yo no pienso. Animate a decirme a mí, fundador del judaísmo con Abraham, que llego hasta el día de hoy, que pasé por Siria, que banalizo el holocausto. A ver, decime. Carlos, usted no fundó nada, usted nació en una diáspora igual que yo. Somos parte de una cadena, de una historia, pero usted no es el fundador de nada. Yo soy de Siria. La diferencia entre vos y yo, que vos sos de Polonia y yo soy de Siria, ¿te das cuenta de la diferencia que hay? Sí, uno es Polonia y otro es Siria, ¿cuál es la diferencia? Y yo estuve 2 veces en Polonia, 2 veces Sí, en Polonia, yo también. en los campos de concentración, en invierno y en verano. Sí. Y vos me estás insinuando frente a la opinión pública judía, que yo, Carlos Malatón, DNI 13-131-163, estoy banalizando el holocausto. Yo estoy diciendo que usted está haciendo una comparación que no me parece propia, nada más. Te voy a decir una cosa, voy a hacer esa comparación y todas las que se me den la gana. Sí, claro. Porque es mi derecho judío. Pero ese derecho no se lo negó a nadie, por eso lo llamamos, para que lo pueda ejercer. Si yo no le dije que usted no puede hablar. Listo, después, listo, sigan. Carlos, adelante. Gracias por el interés. Gracias por atender. 10 de la mañana, 29, era Carlos Maslatón. Por supuesto que es una polémica interminable, él tiene derecho a decir lo que le parece, yo tengo derecho a decir que me parece un error. Es una licuadora de temas, me parece que me parece que Maslatón está mezclando historia, ideología, política y enfermedades. La respuesta a que como abogado pueda o no tener opinión formada sobre un tema médico me parece que es una respuesta absolutamente improcedente.